Entonces, vamos a empezar. El artículo con el que vamos a iniciar la clase nos va a permitir que repasemos un poquito de correlación. Este artículo, si mi memoria no falla, es de Ana Lucía. ¿Nos podrías explicar un poquito de qué trata el artículo? Sí. Bueno, este artículo, o sea, en sí, no me acuerdo cómo lo busqué, pero sí quería, pues, es que los resultados se encontrara con este resultado de una correlación de R de Pearson y pues que también se calculara el R de determinación. Entonces, bueno, es un artículo que quieren analizar a algunos países que están cercanos a la línea ecuatorial. Entonces, su hipótesis es de que entre más cercano a la línea ecuatorial, medidos en latitud, pues tienen mayor riesgo, bueno, no, mayor exposición a rayos solares, los rayos UV, y por lo tanto, mayor absorción o mayor síntesis de vitamina D. Entonces, la vitamina D en los pacientes, o bueno, en las personas, pues refuerza el sistema inmune y eso, bueno, su teoría es de que la vitamina D es un factor protector para, pues, la curación, por así decirlo, o la peor progresión en pacientes infectados por COVID. Ok. Entonces, ¿quiere que explique los resultados? Ok, bueno, entonces aquí a grandes rasgos los resultados dicen que ellos encontraron una correlación de Pearson de 0.40 con una P pues estadísticamente significativo, quiere decir que pues sí había una asociación entre vivir cerca de la línea ecuatorial y menor tasa de mortalidad en pacientes con COVID. Y la R de determinación era de 0.16, quiere decir que el 16% de esta asociación entre la latitud y la tasa de mortalidad se atribuía a estas dos variables. Ok. Bien. ¿Y podemos revisar rápidamente la conclusión? Sí. ¿Me da un segundito nada más para...? ¿La están viendo? ¿Están viendo la pantalla? ¿No les...? Sí, el resumen. Ajá, ok, perfecto. Bueno, entonces, acuérdense, cuando estamos hablando de correlación, tenemos el coeficiente de correlación, la R, ya sea el coeficiente de correlación de Pearson o la Rhodes-Spearman. Entonces, siempre tenemos que analizar la relación, es decir, si el signo es positivo o negativo, y esto nos habla de cómo a mayor concentración de vitamina D hay menor mortalidad o mayor mortalidad. Entonces, en este caso es una correlación positiva. ¿De cuánto? De 0.40. Entonces, vean cómo aún cuando es de 0.40 y es una correlación que no es tan baja, acuérdense que la peor correlación o la ausencia de correlación sería una R de 0, entonces es 0.40, no es tan baja, es estadísticamente significativa, pero cuando convertimos este resultado a coeficiente de determinación, esta variable solo nos explica el 16%. Entonces, vamos a ver ahora la conclusión de los autores. Entonces, acuérdense, las variables que ellos analizaron fue la tasa de mortalidad y la proximidad de los países a la línea ecuatorial. Vamos a ver la conclusión. ¿De qué nos habla? Vean el artículo. Exposición solar y vitamina D. ¿Qué tipo de diseño es este artículo? ¿A qué diseño corresponde? Se parece un poco al que vimos la clase pasada del New England, donde contrastaban el número de premios Nobel con la ingesta de chocolate en gramos al día. ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de diseño es ese? Es ese y este. ¿Analizan datos individuales?
No. Ok. ¿A qué diseño corresponde, Memo? Sería un estudio observacional, ¿no? Que en teoría podría ser de causalidad, de menor exposición de sol o menor vitamina D sérica y mayor mortalidad. Ok. Estos estudios corresponden a un diseño que se llama, es un diseño ecológico, donde se estudian los datos poblacionales y no los datos en lo individual. Entonces, este y el estudio que vimos la semana pasada corresponden a estudios ecológicos. Perdón, doctora. Listo. Es que Ahora tengo sí. problemas con el internet. Alcancé a escuchar lo que dijo Memo. Ajá. Y bueno, sí, o sea, en realidad ya a grosso modo leyendo todo el artículo, pues en realidad, pues sí, ellos sí repercuten esta idea, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el efecto de la deficiencia de vitamina D sea a través de pues, los rayos UV y tenga pues una relevancia clínica, ¿no? Aunque sea estadísticamente significativo, pero que este efecto sea relevante clínicamente y no se deba a otros factores causales que el desenlace de la tasa de mortalidad en pacientes con COVID se vea pues, afectada, ¿no? También yo detecté que no se analizaba adecuadamente el ensamblaje diagnóstico, porque prácticamente hicieron una base de datos utilizando nada más a los países, ¿no? No recuerdo qué base de datos, pero donde captaron a los países y al índice de tasa de mortalidad por COVID. Entonces, o sea, posiblemente hubo muchos sesgos y no se pudo evitar adecuadamente la susceptibilidad pronóstica porque no sabíamos la edad del paciente, si tenía comorbilidades y pues que sea realmente obvio o no de haber presentado el desenlace. También ahí mencionan algunas variables confusoras, que es el tono de piel y bueno, estas que ya mencioné, o sea, realmente las comorbilidades del paciente y otras patologías inmunosupresoras, porque ellos hablan de inmunosupresión. Si no tienes vitamina D, tienes tu sistema inmune bajo. Entonces, realmente esta correlación, aunque sea estadísticamente significativo, pues también, ¿no? Tiene una R de 0.16, quiere decir que es muy débil. Y yo podría concluir que realmente la latitud del país pues no sea directamente proporcional a la tasa de mortalidad. Así es. Y vean la conclusión. La conclusión de los autores, ellos analizan la latitud y exposición solar. Ellos no midieron niveles de vitamina D. Ellos lo que midieron fue la latitud. Entonces ellos concluyen diciendo que la vitamina D podría tener un efecto en la mortalidad de pacientes con COVID. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada Miguel nos mandó al chat una foto donde decía que no toda correlación implicaba causalidad? Entonces, necesariamente en este estudio se tienen que, no podemos hacer una conclusión de que en realidad sea la vitamina D, podemos suponerlo, pero necesitamos otros estudios para evaluar si en efecto la vitamina D está asociada o no con el pronóstico, la severidad de la enfermedad. Además, que como ya nos dijo Ana Lucía, es necesario medir otras comorbilidades. No sabemos si en realidad estos pacientes tenían otras comorbilidades, si eran más obesos, tenían más tabaquismo, tenían mejor alimentación, mejor estado nutricional. No lo sabemos. Entonces, una correlación tiene esa limitación, esa que ustedes están observando ahorita. Entonces, tiene una R cuadrada de 16%, pero ¿a qué le atribuimos el 84% de la variación? Tenemos que investigarlo. No podemos quedarnos solo con esta conclusión. Entonces, esta es la principal limitación de los estudios de correlación. Entonces, ninguno de sus estudios debería concluir con una correlación. Tendría que ser un paso intermedio para poder elaborar un modelo de regresión, donde ustedes identifiquen que otras variables están impactando en el desenlace.
Muchas gracias, Ana Lucía. Este artículo nos permitió identificar las limitaciones y las bondades de una correlación. Gracias. ¿Dudas del artículo? Entonces, acuérdense que cuando se utilizan estas bases poblacionales, donde no se utilizan a cada individuo en su conjunto, son estudios ecológicos y son un preámbulo para hacer otras investigaciones. Entonces, probablemente a partir de estos estudios es que se vea la necesidad de investigar qué sucede con la vitamina D. Seguramente no es la vitamina D por sí sola, es todo el estilo de vida, es todo el estado nutricional lo que está impactando. Ajá, porque no son variables que suceden de forma, no son condiciones que ocurren de forma aislada. Ajá. Hasta aquí, ¿alguna duda de correlación? No, entonces, como el punto clave de la correlación es que podemos relacionar lo que sea, pero eso no, o sea, sí podemos encontrar la correlación entre lo que sea, pero eso no significa que directamente una variable afecte a la otra. Claro, claro. Eso es lo que sucede con las correlaciones. En las correlaciones tampoco podemos definir cuál es la variable dependiente e independiente. Simplemente son dos variables que se comportan en conjunto. Podrían ustedes, como en este caso, estudiar la latitud del país o la ingesta de gramos de chocolate al día con el número de premios Nobel, sin que eso tenga una asociación causal. Probablemente no es la ingesta de chocolate. La ingesta de chocolate está tal vez representando o el nivel de escolaridad, el estrato económico o el estado nutricional, pero no es que la ingesta de chocolate mejore el IQ, no por sí sola. Entonces, esa es la principal limitación, Brisa, de las correlaciones. Gracias, doctora. Perfecto, listo. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestro tema de hoy, que es regresión lineal. Y ahorita van a ir viendo porque son temas seriados. Entonces, vamos a ir analizando cuál es la principal diferencia que identificaron como diferencia entre un modelo de regresión y un modelo de correlación. Podría ser que el modelo de regresión nos permite como, es que no quiero usar la palabra predecir, pero nos da como una tendencia en el fenómeno que estamos estudiando. ¿Ok? ¿Y la correlación no nos da la tendencia? No siempre nos puede decir que están relacionados, pero no siempre nos puede decir, si nos extendemos al futuro, cómo se podría comportar el fenómeno. Justo, Miguel, la diferencia principal es la palabra que no quisiste utilizar, predecir. Ah, ok. La regresión nos permite hacer predicciones, nos permite predecir un desenlace cuantitativo. Entonces, esa es la principal diferencia. ¿Qué otras diferencias ustedes identifican entre una regresión y una correlación? Yo lo que encontré es de que algunas veces se utilizaba, o sea, las pruebas de correlación, que sería Spearman o Pearson, como si fueran regresiones simples. O sea, y que más bien se dejaba entonces el término de modelos de regresión como aquellos cuando ya eran análisis multivariados o cuando se metían más variables. Claro. Analizar. Ustedes pueden tener modelos de regresión simple. Los modelos de regresión simple incluyen solo una variable predictora y su variable dependiente cuantitativa. Pero la principal ventaja de los modelos de regresión es que pueden tener modelos multivariados. Es decir, pueden evaluar no solo como en el ejemplo que vimos de mortalidad y vitamina D, pues no solo evaluar el efecto de la vitamina D, sino las comorbilidades, el tono de piel, el estado nutricional, el tabaquismo. Entonces, esa es la principal diferencia entre una regresión y una correlación.
De hecho, pues antes, ahorita rápidamente que corrí el modelo de regresión y con la edad y el tiempo que salimos de la prepa, en ese momento ustedes alcanzaron a ver una correlación. Entonces, es un paso inicial para poder hacer un modelo de regresión. ¿Qué implicaría? Aquí se interpreta más o menos similar los betas que los coeficientes de correlación que ya revisamos. ¿Qué implicaría entonces que nosotros de pronto encontráramos un beta 0? Un predictora no implica ningún cambio en la variable de desenlace, ¿no? Exacto. Entonces, aquí en los modelos de regresión, nuestra hipótesis nula es que el beta es igual a 0, igual con los coeficientes de correlación. 0 implica que se mueve X, pero no hay ningún cambio en Y. Entonces, esto mismo ocurre con un beta de 0 en los modelos de regresión. Entonces, esa es nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis alterna es que el beta es distinto de 0. No sé de cuánto, pero es distinto de 0. Ahora, lo más importante. Un ejemplo donde ustedes en su práctica clínica podrían utilizar un modelo de regresión. ¿Para qué les sería útil en la práctica clínica un modelo de regresión? Ya sea en sus proyectos o en alguna otra área de su práctica clínica. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, para la predicción de la tasa de filtrado glomerular por edad. Ok, bien. Entonces, a partir de edad, creatinina, peso, podríamos predecir la tasa de filtrado glomerular. Bien, Alfonso. ¿Algún otro ejemplo? Para el estado de gravedad, por ejemplo, un SOFA o un score para saber si se va a morir o no muy pronto. Ok, ¿están de acuerdo con Nancy? ¿Qué condición debe tener el modelo de regresión? Que la variable dependiente debe ser numérica. Ajá, cuantitativa. Exacto, Brisa. Entonces, Nancy, el que tú estás proponiendo es un modelo de regresión logística. Igual es un modelo multivariado, parte de los mismos supuestos, pero dado que el desenlace es dicotómico, entonces ahí sería regresión logística. ¿Podrías tú predecir el puntaje Ajá. el puntaje, a lo mejor el pH de tu paciente? Ahí podrías utilizar un modelo de regresión. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo en tu práctica clínica? Ya no entendí bien. No sé, es que sería, por ejemplo, que hiciera un gasto cardíaco y me da un número, pues, pero ya sé que va a estar chocado, o sea, ya me predice que es un choque cardiogénico. ¿Sería así? Ajá, O sea, un índice cardíaco podrías menor a predecir 1.8. gasto cardíaco. Ajá. Gasto cardíaco, ¿a partir de qué variables? De 1.8, que es el índice cardíaco. ¿Ok? Podrías predecir gasto cardíaco, podrías predecir también la presión arterial media, podrías predecir los valores de, no sé, de dímero D. Ok, ok. Esa sería la diferencia entre un modelo de regresión. Estos modelos de regresión lineal probablemente para ustedes no sean tan comunes. ¿Por qué? Porque habitualmente lo que trabajamos en la clínica, en todos los días, pues en su mayoría son desenlaces dicotómicos. Entonces, por eso es que de pronto puede resultar un poco más difícil encontrar un ejemplo de los modelos de regresión lineal. Pero es necesario porque a partir de estos modelos de regresión lineal podemos aplicar modelos de regresión logística. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver qué tanto leyeron de regresión. En este ejemplo, lo que yo quiero predecir es porcentaje de grasa corporal. En primer nivel de atención no tenemos nada más que una báscula y estadímetro. No tenemos nada más. Si acaso el nutriólogo tiene una tanita, pero en todos los demás consultorios no hay nada. Entonces, este primer ejercicio es para intentar predecir porcentaje de grasa corporal. La primera parte del modelo incluye una R, que es
la correlación entre estas dos variables. ¿Qué implica que esta correlación sea de 0.69? Que es de moderada a buena, ¿no? ¿Ok? Y esta R cuadrada, Anaí, de 47%, ¿qué nos indicaría este coeficiente de determinación? Ese es débil. 47%. Según yo, es débil. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con Anaí? Sí. Que este modelo explica el 48% de las causas de por qué la variable dependiente podría estar generada o determinada, ¿no? Ok. En la explicación de Anaí, bueno, del coeficiente de correlación es adecuada, es una correlación positiva, es una correlación, vean, es de casi 0.7 y la R cuadrada es muy alta. Esta variable por sí sola, el índice de masa corporal por sí solo, explica 47%. Ahorita vamos a ir viendo otros ejemplos y algunas variables explican solo 2%, 3%. En este caso explica 47%. Entonces, diríamos, esta variable es muy buena variable. ¿Podemos mejorar la capacidad de predicción del modelo? Sí. ¿Cómo? Agregando otras variables. ¿Qué otras variables van a predecir el porcentaje de grasa corporal? Seguramente la edad, el sexo, tal vez la presencia de alguna comorbilidad, circunferencia abdominal. Eso podría ayudarnos a tener un mejor modelo. Pero de inicio, este parece un buen modelo. Explica por sí solo 47%. Después, tenemos una R cuadrada ajustada. Esta en especial la vamos a utilizar cuando tengamos un modelo multivariado. Entonces, en este caso, es un modelo de regresión lineal simple. Solo estoy ajustando por una variable que es índice de masa corporal. Solo estoy evaluando el efecto de índice de masa corporal en el porcentaje de grasa. Entonces, esto es un modelo de regresión lineal y esto es lo que nos decía Memo hace rato. Si yo solo meto una variable, pues pareciera entonces que es lo mismo que hacer una simple correlación de Pearson. Entonces, bueno, hasta aquí sería una correlación. Pero, ¿qué pasa? El modelo de regresión corre una prueba, la prueba que se utiliza en los modelos de regresión para evaluar la significancia estadística del modelo es una prueba de ANOVA. Entonces, aquí, ahorita vamos a ir desglosando a lo largo de la clase cómo se obtiene este valor de ANOVA, pero esta correlación o esta regresión simple es estadísticamente significativa. Y ahora, a diferencia de la correlación, donde la correlación solo nos quedábamos hasta aquí, la R, el signo y la R cuadrada, ¿qué pasa en una regresión? En una regresión yo obtengo una constante y obtengo un valor de beta. Esto me permite hacer una ecuación para predecir el desenlace a partir de la variable independiente. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo. Pero esta es la principal diferencia entre una correlación y un modelo de regresión. Ustedes en los modelos de regresión multivariados van a poder tener variables independientes que sean cuantitativas, pero van a poder tener variables cualitativas, dicotómicas o variables ordinales. Entonces, eso no lo podríamos tener solo con una correlación. Entonces, la principal diferencia es que la correlación solo evalúa la asociación entre dos variables, que estas variables en su mayoría son cuantitativas, pueden ser de distribución normal, de distribución libre, o bien una de ellas ser una variable ordinal. Pero cuando ustedes quieren predecir, la correlación no es suficiente. Necesitan hacer un modelo de regresión. ¿En qué contexto no son útiles los modelos de regresión? Cuando tenemos recursos limitados. En algunas ocasiones es más fácil obtener datos clínicos por el interrogatorio del paciente y a partir de este predecir un determinado valor numérico a
hacer la medición, por ejemplo, tasa de filtrado glomerular. Es mucho más sencillo evaluar la creatinina, el peso, la edad, el sexo del sujeto, a hacer la medición del aclaramiento de creatinina o la medición en orina de 24 horas. Es mucho más sencillo determinar la creatinina y estas variables clínicas a el evaluar esa variable. Entonces, un ejemplo podría ser determinar factores predictores de peso al nacimiento. También en clínica utilizábamos el fondo uterino para predecir el peso del producto y si había riesgo no de tener un parto distóxico. Esto, ¿para qué más lo utilizábamos? Para predecir el peso de un niño a partir de la edad. ¿Ustedes recuerdan alguna otra fórmula? Hay unas fórmulas también para predecir colesterol, HDL. ¿Para qué más lo podrían utilizar ustedes? A los volúmenes respiratorios, por ejemplo. Ok. El volumen predicho, ya todo esto, al paciente. Ok. El VO2 máximo. Hay muchas fórmulas. Es muy difícil en clínica poder predecir el consumo máximo de oxígeno. Entonces se utilizan algunas fórmulas. Algunas de ellas son muy sencillas. Por ejemplo, a partir de la distancia máxima caminada en 6 minutos, más el índice de masa corporal, la edad o el sexo del sujeto, se puede predecir el consumo máximo de oxígeno. Entonces, estos son algunos ejemplos. Se utilizan entonces los modelos de regresión cuando los recursos son limitados. A partir de otras variables más sencillas, obtenemos otra variable que es más elaborada y difícil de conseguir. Ahorita vamos a ir analizándolo. Ahora, ¿cómo podríamos representar gráficamente los coeficientes de determinación? El coeficiente de determinación, entonces aquí tenemos en el ejemplo A una variable X y una variable Y. Para los modelos de regresión, la variable X o las variables que pongamos en el eje de las X son las variables independientes. La variable Y es nuestra variable de dependiente o nuestra variable de desenlace. Entonces, en este ejemplo A, lo que nosotros buscamos con estos modelos de regresión es tratar de encontrar esa varianza esa varianza de Y que se debe a X. ¿Qué opinan en este caso, en este ejemplo A? ¿De cuánto esperarían ustedes que fuera el coeficiente de determinación en este ejemplo A? El mejor es 1, el peor es 0. Puede ser como un 0.9. Exacto. Ajá. Entonces aquí, este es un muy buen modelo. Con conocer X, podríamos predecir Y. Pero, ¿qué opinan ahora del ejemplo B? ¿Sería Sería suficiente? muy bajo. Exacto. ¿Qué harías, Alfonso, para mejorar la capacidad de predicción de este modelo? No sé. Agregar otras variables. Entonces, a lo mejor X no es suficiente, pero si agregamos en el ejemplo de grasa corporal, si agregamos el ejemplo de grasa corporal, Anaí, tal vez sería como este, donde índice de masa corporal explica 47%. Mejoraríamos esa capacidad de predicción para tratar de que se acerque a si agregáramos otras variables. Entonces, como sexo, como edad, como tal vez alguna comorbilidad. Ajá. Entonces, eso es lo que hacen, que esto es cómo se representan los coeficientes de determinación y cómo mejoraríamos el coeficiente de determinación, incluyendo diferentes variables al modelo. Ahora, vamos a ver en esta primera parte de la clase regresión lineal simple, solo una variable. Esto nos va a permitir entender la fórmula, los supuestos y la interpretación. Entonces, esta es la forma más simple de una regresión.
¿qué variables vamos a incluir para una regresión lineal? Aquellas que tengan una correlación lineal, una correlación que sea significativa y donde al graficarlo nosotros veamos en nuestro diagrama de dispersión que hay una correlación lineal. Para el modelo de regresión lineal, la variable y o dependiente o desenlace siempre debe ser cuantitativa. Ajá. La variable x es una variable independiente, predictora y puede estar en cualquier escala. Para estos primeros ejercicios vamos a trabajar con una variable cuantitativa, pero este modelo admite variables que son cualitativas, dicotómicas o bien variables que pueden ser ordinales. Estos modelos inicialmente estaban diseñados para, o se asumía que la variable dependiente tenía distribución normal, pero no tenemos al momento un modelo multivariado que sea en el cual sea útil para variables con distribución libre. Por lo tanto, pues la única condición entonces sería que la variable de desenlace fuera cuantitativa y que las variables que utilicen ustedes como predictoras muestren una correlación lineal. El ejemplo que vamos a desglosar en esta primera parte de la clase es la predicción de la presión arterial a partir de la edad. Como variable de desenlace tenemos presión arterial y la queremos predecir a partir de la edad. Entonces, en X tendríamos edad y en Y tendríamos presión arterial. Entonces, ¿qué nos permite la regresión lineal? Tener una ecuación que nos permita calcular los valores de Y solo con conocer los valores de X. Esto implicaría que tal vez solo con conocer creatinina, edad, peso, yo pueda predecir la tasa de filtrado glomerular. O en el ejemplo con el que iniciamos la clase, que yo pueda predecir la edad de una persona a partir del tiempo que tiene de haber salido de la prepa. Entonces, eso es lo que nos permite la regresión lineal, obtener una ecuación que nos permita conocer un valor de Y a partir solo del valor de X. Ajá. Y nos ayuda entonces a determinar qué tanto de la variable Y es predecida por la variable X. Uh-huh. ¿Se acuerdan en el último ejemplo de la semana pasada, donde predecíamos el peso de un niño a partir de la edad? Nosotros teníamos una correlación perfecta, era una correlación perfecta de 1, donde al graficar al hacer nuestro diagrama de dispersión, teníamos una pendiente y la ecuación era constante. Por cada año se aumentaban 2 kilos de peso. Entonces, cuando tenemos una correlación perfecta o un modelo de regresión perfecto, esto implica que por cada cambio de X, el cambio en X siempre va a ser constante con el cambio en Y. En el ejemplo anterior, por cada año de edad se incrementaban 2 kilos de peso. Esto era constante. Entonces, eso nos permitía que a partir de conocer la edad, nosotros pudiéramos predecir el peso del niño, a partir de la edad. Pero, ¿qué observan ustedes aquí? ¿Esta correlación es perfecta? No. 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 No es perfecta, tiene un coeficiente de correlación de 0.87. Entonces, pues es una correlación que es fuerte, pero pues no va a ser de 1. Entonces, cuando la correlación no es de 1, tenemos una aproximación. Vamos a tener algún grado de error. La única condición para no tener error es que esta correlación fuera de 100%. Ajá. Entonces, si la correlación es menor a 1, esta predicción va a ser solo una aproximación. Solo tendríamos el dato certero si esta correlación fuera de 1. Por lo tanto, el coeficiente de determinación sería de 100% y esa variación en Y sería atribuida en 100% a X. Pero eso en realidad no ocurre. Vamos a tener aproximaciones. Vamos a tener modelos. Los modelos muy buenos pues van a tener tal vez coeficientes de determinación de 80, 90%, pero no vamos a tener modelos con tal precisión en general. Entonces, esta
la regresión lineal, ¿qué es esta ecuación que nosotros ya habíamos observado, ya habíamos revisado antes en la prepa, en la secundaria. Esta es la ecuación de la regresión. ¿Qué es lo que hace entonces la regresión? Nos permite hacer predicciones a partir de esta ecuación. Es una ecuación que trata de describir, es una línea que trata de unir todos los puntos o la mayor parte de los puntos para obtener esta ecuación y que a partir de aquí nosotros podamos hacer una predicción. Entonces, esta es la línea de regresión y su ecuación que nos permite predecir a Y a partir de X, Y, Z o cualquier variable independiente. Entonces va a tratar de hacernos una ecuación, va a tratar de unir estos puntos y dar una línea, una pendiente que trate de unir a la mayor parte de los puntos. ¿Por qué? Porque esperamos que no sea una ecuación perfecta, que no sea una correlación de 100%, sino que sea lo más cercana a 100%. Ahora, estos son los componentes de la ecuación. ¿Cuál es esta ecuación? Y es el valor predicho de mi variable dependiente. Entonces, en el ejemplo anterior de presión arterial, sería presión arterial, el valor de presión arterial que yo voy a predecir a partir de mi ecuación. Después voy a tener un valor de alfa, que es la constante de regresión. Y después voy a tener un beta, que es el coeficiente de regresión y que me va a dar la pendiente de la gráfica. Esto creo que lo explica con mucho mayor claridad. Entonces, vean, Y es el valor predicho de mi variable dependiente. Y después voy a tener este valor, que es alfa, o también se puede llamar beta 0. Esto lo que representa es cuánto vale Y cuando X vale 0. En este caso, ¿de cuánto es? ¿A cuánto equivale? A A 1. 1. A 1. Es el punto a partir del cual va a partir mi gráfica. ¿Esto por qué va a estar dado? Por diferentes factores que nos están midiendo, por algunas otras variables que nos están determinando. Este valor va a ser distinto en cada uno de sus modelos de regresión. Puede ser positivo o puede ser negativo. Y después tenemos el 2. El 2 es nuestro valor de beta, nuestro coeficiente de regresión. ¿Qué implica este coeficiente de regresión? Entonces, aquí en X tenemos, bueno, para empezar partimos en esta gráfica de 1, que es el valor que toma Y cuando X vale 0. Después, vean para el siguiente punto de X, cuánto vale Y. O sea, implica que por cada valor de 1 que avancemos en X, vamos a avanzar 2 en Y. Exacto. Justo ese es el valor de beta. Eso es lo que implica el valor de beta. ¿Qué es el valor de beta? Es lo que va a dar mi pendiente de la gráfica. Este valor de beta puede ser positivo o puede ser negativo, como en una correlación. Entonces, en este caso, por cada unidad que aumente X, Y aumenta 2 unidades. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 3. Cuando X vale 2, Y vale 5. Cuando X vale 3, Y vale 7. Este cambio por unidad, por cada cambio en X, hay un aumento en Y. Esto es lo que significa el valor de beta. ¿De cuánto sería esta correlación? Y el coeficiente de determinación en este ejemplo. 1. De 1. El cambio siempre es constante. Aquí no hay variación, aquí no nos equivocaríamos. Solo con conocer el valor de X, nosotros podríamos predecir con certeza el valor de Y. Entonces, aquí para 5, para cuando X vale 5, no sabemos cuánto vale Y,
pero sí lo podemos calcular. Entonces, en 5, pues solo tendríamos que sumar 1 más 2 por 5 y obtendríamos nuestro valor de Y, de 11. Ajá. Es lo mismo. Esto ustedes lo podrían transpolar y utilizar en cualquier ejemplo. Esto es lo que esperaríamos. Esto sería lo ideal, que siempre el X tuviera un patrón, un cambio constante y que a partir de esto, con 100% de precisión, pudiéramos predecir el valor de Y. ¿Qué pasa con los beta? Entre más se alejen del 0, más va a ser el impacto que tiene esa variable. Si ustedes de pronto obtienen un beta de 0, este sería el comportamiento. Esta línea horizontal. Entonces, esta línea horizontal nos diría que cambia X, va tomando distintos valores, pero Y no se modifica. Entonces, lo que nosotros esperamos es que este beta sea distinto de 0 y de preferencia que esté lo más alejado del 0 posible. Esto, ¿Y hay un valor máximo, doctora? no hay un Bueno, máximo. No, dependerá de la variable que ustedes estén analizando, de la escala, de las unidades de medición. No hay un valor máximo, pero el valor que no queremos encontrar, el valor de nulidad, es un beta de 0. Y este beta puede ser positivo o puede ser negativo, como en los coeficientes de correlación. Únicamente lo que nos está indicando el signo es hacia dónde va la correlación, si es positiva o si es negativa. Entonces pueden tener valores positivos o negativos, tanto de alfa o beta 0 como de el beta. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo, en lo que queremos predecir es presión arterial a partir de la edad. Ustedes observan aquí nuestro diagrama de dispersión. La R cuadrada, en este caso, es de 75%. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso, la edad predice el 75% de la presión arterial. Por lo tanto, hay un 25% de esa variación que se debe a otras causas, como las comorbilidades, a lo mejor los antecedentes heredofamiliares, el tabaquismo, el consumo de café, cualquier otra variable. Eso explica el 25%. Entonces, esta línea de regresión trata de unir la mayor parte de los puntos, pero ¿es exacta? ¿Es precisa como en el ejemplo anterior? La ecuación, la línea cae y une con toda precisión a todos los puntos. No. No. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar nosotros en la realidad. Una ecuación que trata de unir los puntos, pero que va a tener cierto grado de error porque no es de 100%. Entonces, yo voy a utilizar esta ecuación para predecir la presión arterial a partir de la edad. Vean en este ejemplo de 38 años. Si nosotros le preguntamos al paciente su edad para utilizar esta ecuación, entonces multiplicaríamos 1.39, que es el valor de beta. Esto querría decir que por cada año de edad que aumente una persona, se incrementaría la presión arterial 1.39 milímetros de mercurio. Entonces, aquí, si nosotros hacemos esta sustitución, 1.39 por 38, y lo quisiéramos extrapolar, bueno, una persona de 38 años tendría, de acuerdo a esta ecuación, 117. Pero aquí, cuando se contrasta este valor con la realidad, bueno, aquí en este paciente, para este ejemplo, tenía una presión de 130. Entonces, esta diferencia entre el valor real y el que yo obtengo por la ecuación de la regresión se llama residuo. Y entonces es una medida del error de este modelo en la capacidad de predicción. Van a tener, por ejemplo, aquí para 72 años, pues casi no hay error.
ni para 65. Pero aquí, para 38 años, pues sí había este error, este residuo, esta diferencia en 12 milímetros de mercurio. Aquí puede, en este otro ejemplo, a los 63 años, si tomáramos en cuenta esta ecuación, nos saldría que a los 63 años una persona debe tener una presión de 152, pero la presión real de ese participante era 138. Por lo tanto, esta diferencia entre 138 y 152 se le denomina residuo. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos? Pues tener modelos como este, sin residuo. Aquí no hay residuo porque todos los puntos caen dentro de mi ecuación. Pero, pues en la realidad lo que ocurre es que hay residuos, que son una medida del error de predicción, y esto va a ocurrir siempre que la R cuadrada sea menor a 1. ¿Qué tantos residuos va a haber? Pues depende de la capacidad de predicción de las variables que ustedes metan e ingresen a su modelo. Entonces, ¿cómo se obtiene la regresión? En general, lo que ustedes observan se parece, como se obtiene el beta y como se obtiene el alfa o beta 0. Vean que incluye estos pares de valores. ¿Cuál es el valor que toma un individuo en Y para determinado valor en X? Y bueno, se elevan al cuadrado. Y para alfa se toma en cuenta la media de los valores que se obtienen en Y en X. Pero bueno, afortunadamente SPSS nos resume este proceso. La primera parte, entonces, que nos da SPSS es una R y una R cuadrada. Entonces, la R cuadrada para esta variable de presión y edad es de 86%. La R cuadrada es de 75%. Y vean el error. El error, aquí tenemos un error de 10. Lo que esperaríamos es tener un error de 0, pero esto solo ocurriría si nuestra R cuadrada fuera de 100%. Ahora, después yo les comentaba que la significancia estadística de este modelo se obtiene corriendo un modelo de ANOVA, una prueba de ANOVA, que toma en cuenta el modelo de ANOVA para calcular la significancia del modelo. Toma en cuenta la media de cuadrados de la regresión. Entonces, el valor que se obtiene de la regresión entre el residuo. Aquí lo que esperaríamos es que hubiera 0 residuo. Si no hay residuo, entonces ese modelo es perfecto. Entonces, a mayor valor de esta ecuación, de este valor de F, mayor es la probabilidad de que este resultado sea estadísticamente significativo. Dicho de otra manera, la ecuación es en el numerador la parte de Y que se atribuye a X y en el denominador es la varianza dada por los residuos, es decir, todo lo que no es explicado por X. Entonces, entre mayor sea el valor de regresión y menos los residuos, mayor es la capacidad de predicción de este modelo y de que este sea estadísticamente significativo. ¿Dudas hasta aquí? Ahorita vamos a ir viendo ejemplos para que sea más sencillo de entender. ¿Hasta aquí dudas? ¿Cuánto sería el porcentaje de R al cuadrado que podrías considerarse propiamente el número, el porcentaje relevante? Podríamos decir que 50%. Okay. Pero ahorita vamos a ir viendo. Nosotros lo que podríamos hacer para saber si la capacidad de predicción de mi modelo es contrastar el valor real. Entonces, ustedes van a tener, si quieren hacer un modelo para predecir algo, un modelo de regresión para predecir algo, la primera vez que hagan el modelo, pues necesitan medir la variable de desenlace. A partir de esos resultados, ustedes pueden utilizar la ecuación de la regresión en otra población. Entonces, en este primer ejemplo o ejercicio, lo que ustedes podrían hacer es evaluar el valor que se obtiene predicho para el modelo que ustedes están calculando y contrastarlo con el valor real.
Si ustedes no observan diferencias significativas entre esas medias, entonces podrían asumir que la capacidad de predicción de ese modelo y esa R cuadrada es suficiente. Pero yo les diría que, ¿recuerdan que en esa clasificación que les di la clase pasada de la correlación, si es fuerte, débil, se marcaba una diferencia por ahí del punto 7 de una correlación? Sí. Eso equivale a una R cuadrada más o menos de 0.49 a 50%. Entonces yo les diría que eso da suficiente capacidad de predicción para que no haya diferencias entre el valor real y la variable de interés. Ajá. Cierto, gracias, doctor. De nada, esperen, vamos. Ajá. Ahora, la siguiente parte que marca un modelo de regresión. El modelo de regresión, entonces lo primero es su coeficiente de determinación. Después les dice si esas variables ingresadas al modelo son significativas, si ese modelo predice con certeza o no predice con certeza, si esa predicción se debe a las variables de estudio o al azar, y al final van a obtener ustedes este cuadro. Tenemos una constante y viene así, constante. Esto es igualito a el valor de alfa o beta 0. Y después tenemos el valor de beta obtenido para la edad o las variables que ustedes vayan incluyendo. Ajá. ¿Cuál sería la ecuación de la regresión para este ejemplo? ¿Cuál sería su ecuación? ¿Quién me la dicta? Acuérdense, Y es igual a beta 0 o alfa más beta por X. Una duda, maestra. Sí, Miguel. Aquí, ¿cuál es la variable independiente? Se me fue. La variable Aquí. independiente es edad. La Ah, variable ok, sí. independiente, lo que estamos prediciendo es presión arterial. Entonces sería presión arterial es igual a 1.393 más 0.869 por edad. Vamos, otra vez. Edad es igual, presión arterial. Ajá, presión arterial. Ajá. Ajá, es igual a 1.393. Acuérdate Que sería. que de la ecuación es beta 0 o alfa. Ah, sí. Sería 0.869 multiplicado por edad, que es X. Sería 64.58. Este es el valor de la constante. Es el valor que toma Y cuando X vale 0. Es este. Ajá. 60. Ok. Ah, sí, sí. 58. Ajá. Más, ahora sí, 1.393 por la edad. Si tenemos un sujeto de 20 años, ¿cuál sería el valor predicho para la presión? ¿Cuánto tendría? Ok. ¿Cuánto les da? 1.393 por 20 más 64. 92.92. Ajá. Ahora, ¿de cuánto nos saldría la presión para un sujeto de 50 años? 134. Ok. Entonces, esta es la utilidad que tienen los modelos de regresión, que a partir de conocer yo la variable independiente, que en este caso es la edad, puedo predecir mi variable de desenlace, que es presión arterial. Aquí, por supuesto, que hay error, porque esta capacidad de predicción del modelo pues no es de 100%, pero lo podríamos mejorar si incluimos otras variables. Hasta aquí, ¿dudas? Después, No. okay. Después de este beta, nos vamos a ir, cada
variable que ustedes vayan metiendo a su modelo va a tener una significancia estadística. Ajá. Entonces, en este caso, edad, bueno, ya lo habíamos visto desde antes, desde que vimos el valor de ANOVA, era estadísticamente significativa. Pero cuando ustedes tienen un modelo con diferentes variables, cada variable tiene una significancia estadística distinta. Ujú. El valor que se toma para cada variable, entonces, en el modelo en conjunto, se calcula una ANOVA, pero variable por variable se calcula un valor de t. Y acuérdense que entre más grande era el valor de t, más probable era encontrar ese resultado como estadísticamente significativo. Ujú. Entonces vamos a ir viendo otros ejemplos. Con más ejemplos, pues esto va a ir quedando más claro. Espérenme. Listo. Entonces vamos a ir avanzando. Ajá. Ahora vamos a ver este ejemplo. Este es el ejemplo de aquí lo que queremos predecir como variable de desenlace es porcentaje de grasa corporal. Es el ejemplo que les puse al inicio de la clase. Tenemos aquí una R de 69. Ajá. Tenemos una R cuadrada de 47%. Ujú. Tenemos después nuestro valor de ANOVA. ¿Cómo cómo me ayudarían a explicar este resultado de ANOVA? Acuérdense, entonces, el numerador para calcular el coeficiente, la significancia estadística en un modelo de regresión es el valor que se obtiene aquí en la media cuadrada de regresión entre el denominador, que tiene que ver con los residuos o el error en la capacidad de predicción de mi modelo. Entonces, entre menor sea la cantidad de residuos, mayor es la capacidad de predicción de este modelo. Ajá. Entonces, vean el valor de F. ¿Qué opinan? Es altísimo, ¿no? Sí, está muy alto. El numerador es mucho mayor que el denominador. El valor de F es muy alto y por lo tanto la significancia estadística de su modelo es muy alta. Ujú. Entonces, hasta aquí podemos decir que índice de masa corporal es predictora de porcentaje de grasa corporal y que nos ayuda a predecir el 47% de la grasa corporal. Ahora, vamos a la siguiente parte del modelo de regresión. Tenemos una constante que es menos 4.2 y un índice de masa corporal de 1.3. ¿Me pueden, por favor, decir la fórmula? Déjenme sacar el cuadro de texto. Listo. ¿Cuál es su fórmula? ¿Cómo calcularíamos el porcentaje de grasa corporal a partir de índice de masa corporal? ¿Cuál sería mi fórmula? Sería Y es igual a menos 4.233 ¿Ah? más 1.337 por IMC. Ajá. Por IMC. ¿De cuánto sería el porcentaje de grasa corporal de un individuo con un índice de masa corporal de 25? De 29. 29.16. Esto sería grasa corporal. Ahora, ¿de cuánto sería el porcentaje de grasa corporal de un individuo que tiene un índice de masa corporal de 35? De 42.5. Estos datos
parecen reales? Sí. Ok, bien. Entonces, esta base es real. Esta base la tienen, es con la base que trabajamos TED Student y las diferentes pruebas. Entonces, esta base es real. Entonces, el índice de masa corporal podría predecir el porcentaje de grasa corporal. Aquí tendríamos que ver qué tanta variación existe y, bueno, pues aumentaría la capacidad de predicción de nuestro modelo si nosotros incrementamos, aumentamos alguna otra variable. Ajá. Ahora, vean, analicen estos resultados. Espérenme tantito, déjenme borrar. No, sí. Listo. Ahora, esto fue lo que yo encontré en mi tesis cuando hice mi modelo de regresión. Yo lo que quería predecir era tasa de filtrado glomerular a partir de la ingesta de proteínas. Vean este resultado. Anaí, ¿qué opinas de este resultado? Vean la R, ¿de cuánto es? Pues súper chiquita, ¿no? Como que entonces no hay correlación. Ok, 12%, una R cuadrada de 1.7. Esto implicaría que la ingesta de proteínas solo explica el 1.7% de la tasa de filtrado glomerular. Ajá, hasta aquí vean la importancia de la clínica y de analizar las R's cuadradas. Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos la significancia estadística del modelo? ¿Qué opinan? Sí tiene. Es estadísticamente significativo, pero ¿qué tanto? Esto solo explica 1.7%. ¿Qué pasó cuando yo estaba analizando mis antecedentes científicos para hacer el marco teórico? ¿Qué pasó? Que pues seguramente yo me enfoqué solo en la significancia estadística. Encontré muchos artículos en los cuales me reportaban que la diferencia o la correlación era significativa o que el modelo de regresión era significativo, pero ¿cuánto? Pues en ese momento yo no tenía como el conocimiento para poder discriminar entre algo que era estadísticamente significativo de algo que clínicamente no lo es. Entonces, esta variable solo me explica 1.7%. Si ustedes encontraran este artículo, dirían, riéndose, pues que seguramente no son las proteínas lo que causa una modificación en la tasa de filtrado glomerular. No son las proteínas, seguramente son las calorías o la obesidad o el que una persona desarrolle diabetes o hipertensión, pero no las proteínas. Entonces, vean cómo otra vez deben estar siempre alerta entre significancia clínica y significancia estadística. No son lo mismo. Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado? Ustedes solitos. ¿Cuál es la fórmula y cómo interpreto este resultado de beta? ¿Quién me ayuda? Sería 88.844 Ujú, menos 3.710 ujú. por ¿qué es las proteínas? La cantidad de proteínas. Ajá. Ok, listo. Entonces, aquí nuestro constante, el valor que toma Y cuando X vale 0 es de 88.84. Vean cómo la tasa de filtrado glomerular, estos eran individuos sanos, pues debe estar en promedio en 100, 110. Entonces, de inicio ya partimos de 88. 88 de tasa de filtrado glomerular, pues se debe a otros factores que no son la ingesta de proteínas. Ahora,
Yo les decía que el beta, entre más se acerque a 0, menos impacto tiene. Pero aquí tiene un valor de 3.7, no está tan cercano al 0. ¿Qué implica este valor de 3.7? ¿Cómo lo interpretamos? Por cada gramo de peso de proteínas que ingiere una persona, disminuye la tasa de filtrado glomerular 3.7 mililitros. Pero aquí está el truco. ¿Cuáles son los parámetros de ingesta de proteínas de una persona? ¿Cuánto por kilo de peso aproximado? 1.5. Creo que es 1.2 gramos, ¿no? Ok, las recomendaciones de la OMS. Bueno, hay alguna variación. 0.8 a 1.2, ¿no? En teoría. Así es. Entonces, 0.8 a 1.2. Entonces, ¿cuál es? Aquí, este 3.7, yo solo lo voy a estar multiplicando entonces, o por 0.8 o por 1.2. ¿Cuál sería la ingesta máxima de proteínas de una persona? Pues a lo mejor 3, y eso ya es excediéndonos demasiado. Ujú. Entonces, aquí, por cada kilogramo peso de proteínas que aumente una persona, disminuye 3.7 la tasa de filtrado glomerular, pero pues esta variación en estos parámetros en la ingesta de proteína no son tan altos. Por eso es que este resultado podría resultar engañoso. Entonces, este resultado es estadísticamente significativo. Aquí, como lo pueden ver, en el valor de T. Ajá. Ahora, otra vez, ¿por qué les insistí al inicio de la clase en un beta de 0? El intervalo de confianza para el beta no debe atravesar el 0. O son negativos o son positivos, pero no atraviesa el 0. Esto se parece a lo que habíamos visto para T de student y para ANOVA en la diferencia de medias. Entonces aquí nuevamente no debe atravesar el 0. Entonces yo les puedo poner el valor de beta, les puedo poner los intervalos de confianza y no les pongo el valor de P. Ustedes sabrían que ese resultado es estadísticamente significativo si no atraviesa el 0. Entonces aquí no atraviesa el 0. Es significativo. Pero bueno, ya vimos que este modelo solo explica 1.7% de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, pues esto fue lo que yo me encontré en uno de los análisis de mi tesis. Por supuesto que no me agradó nada, no es a lo que yo le había apostado, pero mucho tuvo que ver mi capacidad de interpretación de los artículos. Cuando estamos elaborando el proyecto, pues de inicio no tenemos todo este conocimiento, pero ya lo tenemos para hacer la discusión de los resultados o para interpretar nuestros propios resultados. Entonces, esto fue lo que yo me encontré, no es lo que quería encontrar, pero bueno, finalmente todo conocimiento es de utilidad y a mí me queda como aprendizaje el que puedo comer proteínas con cierto margen, ¿no? No son las proteínas en lo que me tengo que preocupar, me tendría que preocupar más por hacer ejercicio o por mantener el peso que por la ingesta de proteínas. Después, bueno, finalmente esto se grafica de la siguiente manera. Se grafica como un diagrama de dispersión, pero vean aquí, ¿qué son todos estos puntos dispersos y fuera de la línea de mi pendiente? ¿Son sus datos? Sí, sí, sí. Son residuos, ¿no? ¿Cómo se llaman estos datos? Vean, yo esperaría que todos los puntos hubieran caído en la pendiente, pero con esta capacidad de predicción de 1.7%, pues todos los datos están dispersos. Estos son residuos. Este es el valor predicho de la tasa de filtrado glomerular a partir de la ingesta de proteínas. Pero vean cada uno de estos puntos. Todos estos puntos dispersos son los residuos. Entonces vean la capacidad el grado de error de este modelo. Es enorme. Lo que ustedes esperarían entonces en un modelo de regresión es encontrar en la pendiente los puntos no tan dispersos.
Pero bueno, esto tiene que ver con que este modelo explica solo 1.7%. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ¿no? Mañosamente, yo pude haber escrito mi artículo poniendo solo el dato de beta, el valor de beta, incluso los intervalos de confianza y mi valor de P, sin poner la R cuadrada. Pero ahí hubiera estado mintiendo a los lectores. ¿Qué es lo que sucede? Y probablemente, ahora que se echen un clavado a los artículos que me enviaron, van a identificar otros aspectos que no habían considerado o que no eran capaces de identificar en la clase anterior. Vean estos resultados de beta y este valor de P. ¿Qué opinan? Aquí lo que se pretendía es un modelo de regresión lineal múltiple para predecir ácido úrico. ¿Qué opinan de estos resultados? ¿Son suficientes? ¿No son suficientes? De acuerdo al valor de beta, ¿cuál sería el que más está impactando en el valor de ácido úrico? Podría ser el género y el cálculo de la población de creatinina por MDRD. ¿No? La glucosilada, ¿no? Ok, entonces, los que más estarían impactando sería el género. Aquí, ¿cómo se multiplica? Esto implicaría que el género masculino, ustedes multiplican este beta de 0.35 por 1 en los hombres y por 2 en las mujeres. Lo que implicaría es que las mujeres tendrían menos 0.7 y los hombres menos 0.35 de ácido úrico. Entonces, las mujeres tienen menos ácido úrico. Ajá, entonces, en un modelo de regresión, siempre que queramos, o sea, que tengamos variables dicotómicas, se tienen que poner como 1 y 2, es decir, no podríamos poner 0 y 1. Podrían poner ustedes 0 y 1. Lo que siempre tienen que ponerle al lector es cómo lo codificaron, porque aquí, ¿cómo sé que mujeres estaba codificado como 2 o como 1? Siempre lo pueden codificar como 0 y 1 o como 1 y 2, pero siempre tienen que indicarle al lector cómo hicieron esa codificación para que el lector tenga los elementos para decir, entonces, a qué corresponde ese beta. Si ustedes no me pusieran aquí, si aquí no estuviera género, pues no tendríamos ni idea de saber para dónde va la tendencia. Entonces pueden codificarlo como 0 y 1, se va a modificar el beta, dependiendo cómo ustedes lo codifiquen, pero siempre le tienen que decir al lector cómo estaba codificada la variable. De lo contrario, es información que no va a ser útil, que no va a ser fácil de interpretar. Ahora, la otra variable es hemoglobina glucosilada. ¿Cómo interpretamos esta variable, este beta? O sea, menos 0.21 por cada 1% de hemoglobina glucosilada. Por cada porcentaje de hemoglobina glucosilada que se aumente, disminuye 0.21 miligramos por decilitro el ácido úrico. Ahora, para índice de masa corporal. Por cada kilogramo metro cuadrado que se aumente de índice de masa corporal, aumenta 0.19 miligramos decilitro el ácido úrico. Pero, ¿estos datos son suficientes? ¿Serían suficientes para ustedes? No. ¿Por qué no? ¿Qué tal que yo les pongo mi ejemplo de las proteínas y solo les pongo que el beta es de menos 3.7 con un valor de P súper significativo de 0.001? No, pues tenemos que ver cuánto, o sea, la R del modelo, la R cuadrada del modelo y todo esto, o sea, para poder nosotros decir qué tanto peso tiene. Claro, esto solo puede engañar al lector.
no estarían contando toda la historia completa. Por eso es tan importante que siempre analicen los artículos con toda rigurosidad. Ujú. Entonces, acuérdense siempre de mi ejemplo. Si solo les pongo el beta, los estoy engañando porque no les digo que ese modelo solo explica 1.7%. Aquí, ¿qué tal que este modelo solo explica el 2%? ¿Y por qué salió significativo mi modelo? Porque tenía 1,722 participantes. Entonces tenía un tamaño de muestra grande que hace que todo salga significativo, aun cuando clínicamente no lo es. Ujú. Entonces, ahora échense un clavado a su artículo y vean si ahora identifican algunos elementos que no habían visto cuando subieron el artículo. Ujú. Hasta aquí. Maestra, Ay, perdón. ¿puedo hacer un comentario, maestra? Fíjese que también en algunos artículos, lo que pasa es que como este tema de regresión lineal, hay fenómenos, maestra, fenómenos biológicos, donde el fenómeno sí tiene, haga de cuenta que es una curva en forma de S, o sea, solo una parte de ese fenómeno es lineal y las otras partes son curvas. Entonces, se tiene que aclarar que hay que tener cuidado con predecir y predecir valores, usar valores que ya no entran en la parte lineal de la curva, ¿no? Y eso se toma como un error. Por ejemplo, en el laboratorio clínico pasa mucho, ¿no? Que luego queremos sacar los valores de química clínica, ¿cómo se llama? Se usa mucho regresión lineal. Entonces, luego el aparato sí nos dice, mi parte lineal llega hasta 4,000, no sé, de triglicéridos. Y luego nosotros estamos aferrados a querer sacar con 6,000. Entonces nos dice, no, ese dato ya no entra en la parte lineal, por lo tanto ya no es válido clínicamente. Entonces, en muchos artículos yo he visto que cometen ese error. Claro. Esto que comentas, Miguel, es muy importante. Por lo tanto, siempre antes de correr un modelo de regresión, tendrían que hacer correlaciones y verificar que tengan este comportamiento lineal. Si desde ahí ustedes están viendo que es una correlación de 0.1, pues ¿para qué la meten a su modelo? No tiene trascendencia o no tiene impacto. Por supuesto que la tienen que meter si es su variable independiente, si es su maniobra, si es a lo que ustedes le están apostando. Pero pues no tendría sentido porque ya están verificando ustedes que no tiene este comportamiento lineal. Pasa mucho en la edad, en esta variable de edad. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar la fuerza, pues a lo mejor nos sale una variable, una correlación muy pequeña. Pero, ¿qué sucede? Pues a lo mejor que la correlación es lineal y es positiva solo de los 20, no sé, a lo mejor entre los 10 y los 30 años de edad. Pero a partir de ahí la fuerza empieza a disminuir por el efecto de la edad. Entonces, aquí, ¿qué sería lo correcto? Evaluar solo el modelo de regresión cuando se cumplen estos parámetros de linealidad. Es decir, a lo mejor entre los 30 y los 50 años o entre los 10 y los 50 y después pues ya no sería de utilidad el modelo. Entonces acuérdense siempre que correr primero una correlación y después de la correlación, si se cumple ese supuesto, pues un modelo de regresión. Gracias, Miguel. Listo. Ahora, este es el ejemplo que habíamos visto al inicio de la clase. Esto fue lo que calculamos. Entonces, en nuestra base teníamos, espérenme tantito. Teníamos dos variables, que es la edad y el tiempo de salida de la prepa. Aquí teníamos ya varios alumnos, entonces ya tenemos varios datos. Entonces, vamos a correr una correlación. Entonces, se van a analizar y se van a regresión. En regresión es regresión lineal. Aquí, a diferencia de la correlación, en regresión lineal, ustedes tienen que especificar cuál es su variable dependiente
y cuál es la variable independiente. La variable dependiente, lo que nosotros queremos predecir es la edad de una persona a partir de el tiempo que tiene de haber salido de la prepa. ¿Ok? Aquí en estadísticos, ustedes van a elegir intervalos de confianza, ajuste del modelo y nada más. En gráficos van a seleccionar como variable dependiente. En Y siempre va la variable dependiente. Y en X, aquí lo que vamos a ajustar, aquí lo que vamos a graficar es el valor real contra el predicho. Ajá, entonces, en X va el predicho, que se llama así, ajustado predicho. Ajá, y aceptarlo. Listo. Ahora, vamos a ir, lo primero, como nos decía Miguel, es evaluar si hay una correlación lineal entre mis variables. ¿Qué opinan de este comportamiento? ¿Qué opinan? Vean de cuánto es la correlación. Prácticamente es uno, ¿no? Ajá, casi uno. Prácticamente es perfecta. Casi es perfecto. Por ahí seguramente alguno o terminó la prepa antes o tal vez no se acuerda bien la fecha, pero es casi perfecto este modelo de correlación. Entonces, lo primero es que nosotros verifiquemos esta correlación. Ay, permítanme. Perdón. Listo. Permítanme. Listo. Entonces, tenemos ya nuestro coeficiente de correlación. Está perfecto, ¿no? Es casi perfecto. Ajá. Ahora, ¿cómo lo graficamos? ¿Para qué? Para que desde aquí ustedes vayan viendo si se cumple o no este primer supuesto de un comportamiento lineal entre las variables. ¿Cuál es el gráfico que corresponde a una correlación? Barras de error, diagrama de cajas, histograma, dispersión. ¿Cuál es el que corresponde? Dispersión. Dispersión. Perfecto, dispersión. Dispersión simple. ¿En qué voy a colocar en Y? Lo que yo quiero predecir es edad. No quiero preguntarle a las personas la edad, pero quiero predecir la edad a partir de otro indicador, que es el tiempo que tiene de haber salido de la prepa. Si lo que yo quiero predecir es edad, en Y va mi variable dependiente, que es edad, y en X iría el tiempo, en años que tiene de haber salido de la prepa. Vean el gráfico. Por ahí hay uno que otro valor que salen de la pendiente y que es lo que hace que mi modelo no sea de 100%, con esta R cuadrada lineal de 99%. Entonces, vean, casi es perfecto este modelo. Vean la cantidad de residuos que yo espero encontrar. Seguramente va a ser súper poquito. Entonces, aquí se cumple este primer supuesto de linearidad. Entonces, una vez que se cumple este primer supuesto, pues ya yo puedo correr con toda seguridad mi modelo de regresión. Entonces, primero tengo la R cuadrada, que ya identificamos aquí. La edad de una persona se explica en 0.99% por el tiempo que tiene de haber salido de la prepa. Ahora, vean este resultado de ANOVA. ¿Cómo sacaríamos la fórmula para obtener este valor de significancia?
Vean cuánto tengo de residuos. O sea, acuérdense que es el valor que obtengo de la regresión, que es la varianza de Y atribuida a X entre la cantidad de residuos. 5,146 entre 0.18. La cantidad de residuos es muy poquita, es casi cercana a cero. Por lo tanto, vean el valor de ANOVA. Es altísimo, ¿no? Más de 27,000. Este valor es estadísticamente significativo. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Vamos a hacer la fórmula, la vamos a meter en la calculadora y vamos a responder al comentario que tenía Ana Lucía hace ratito y que decía, ¿cuánto es una R cuadrada suficiente? Entonces, son como 74, 75 participantes, entonces no lo vamos a hacer todo a mano, pero lo que sí podemos es calcularlo a partir de esta fórmula. Entonces, ¿cómo la metemos al modelo? ¿Cómo calculo el modelo de regresión predicho a partir de estos datos? ¿Cómo le hacemos? 18.62. Ajá, ok. Entonces, lo primero es que vamos a utilizar la calculadora del programa, porque si no lo hacemos, pues tendríamos que hacerlo todo a mano. Entonces, este valor que yo voy a obtener es edad, y es el edad predicho regresión. Listo. Ahora sí, Ana Lucía, ¿me puedes dictar la fórmula? Sería 18.623. 18.623. Ajá. Más 0.927. Por la edad. Listo. Vamos a ver. Ok. Sus resultados son los finales. Ajá. Ajá. Empezamos desde aquí. 43 años, 26 años del tiempo de salida de la prepa y lo que me predice el modelo es 42.7. ¿Esto es correcto? Sí, porque está contando los meses, ¿no? 2 años. La edad correcta, la edad real es 43. El tiempo que tiene de haber salido de la prepa son 26. Y después, lo que yo obtengo, si yo quisiera utilizar esta fórmula para determinar la edad, yo obtengo 42.7, pero la edad real es 43. Entonces, es muy preciso. Ok, está muy cercano a lo real. Ahora, para Memo. Memo nos dijo que tiene 35 años, 18 años que salió de la prepa, y por el modelo de regresión obtenemos 35.3 años. Entonces, te parece mucho. Aquí para después 28, 10 y 27.8. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el mío? ¿Cómo calcularían mi edad? Les devuelvo la fórmula. ¿Hace cuántos años salió de la prepa, doctora? Déjenme calcularlo, ya no me acuerdo. Espérenme. Salí. Hace 19. ¿Cuántos años tengo? $36.2. 38. 36 o 38. Ay,
36. Me conviene más tener 36. ¿Cuánto? A ver, ¿Cómo vamos. salió 36? 36. Ujú, tengo 36. Ujú. Entonces, bueno, para esto utilizamos los modelos de regresión. Este ejemplo es muy bobo, pero pues es un ejemplo que nos ayuda a entender con mucho más claridad cómo se interpretan y para qué nos sirven los modelos de regresión. De esta manera, así como hicimos este ejercicio, ustedes podrían tener diferentes fórmulas para predecir glucosa, colesterol, triglicéridos o cualquier variable cuantitativa para en un escenario donde tengan o recursos limitados o más bien tiempo ilimitado, tiempo limitado. Entonces, en esos casos es que ustedes utilizarían un modelo de regresión. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Están cansados? Creo que sí. Ok, Sí. listo. Tenemos dos opciones. Descansamos un ratito, revisamos un artículo y ya la paramos aquí. Y la siguiente semana vamos a continuar con ejercicios. Paramos un momento y regresamos con el artículo. Es solo un artículo para predecir peso al nacimiento. Sí, doctora. ¿Ok? ¿Les Sí, parece doctora. 10 minutos? Sí, sí. 10 Sí, minutos. Ahorita regresamos y nada más terminamos el artículo y continuamos la siguiente semana. Es un tema pesado, pero es muy interesante. ¿Sale? Entonces regresamos 9:51, por favor. Gracias. Listo, chicos. Solo me había faltado del ejemplo anterior. Bueno, vimos que tenía una R cuadrada de 99%, 99.7%. Solo nos faltaba determinar si había diferencias o no entre el valor obtenido, el valor real de la edad, contra el que obtuvimos por el modelo de regresión. ¿Qué prueba estadística utilizaríamos para identificar si estas medias son iguales o diferentes? Es el mismo individuo. Es el mismo individuo medido con el modelo de regresión y su edad real. Entonces, ¿qué prueba estadística utilizamos? Student. T de student, pero T pareada, T para muestras relacionadas. Entonces, aquí lo que nosotros esperaríamos encontrar es que no hubiera diferencia entre el valor real y entre el valor obtenido por la regresión. Esperaríamos entonces un valor de T y de P que no fuera significativo. Entonces, vean, la media del total de los participantes fue la media real, 40.6 años, mientras que la edad predicha por el modelo de regresión fue tantito más alta, 40.61. Entonces, esas medias son casi iguales y la significancia estadística es de 0.818. Esto implicaría que para determinar si su R cuadrada es suficiente o no es suficiente, que ustedes hicieran esta comparación entre la edad, bueno, entre el valor real de la variable y el obtenido por la ecuación de la regresión. Nosotros esperaríamos que no hubiera diferencia y probablemente por ahí del 45% de R cuadrada a lo mejor ya no haya diferencias, pero dependerá
de las diferentes variables que ustedes estén analizando y de la R cuadrada. Entonces, esta es una manera donde objetivamente podrían decidir si esa R cuadrada es suficiente o no es suficiente. Esto me había faltado explicar al comentario de Ana Lucía. ¿Dudas hasta aquí de SPSS y regresión? La siguiente clase vamos a continuar, pero ahora con un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces nos faltan todavía muchos ejercicios y con eso seguramente van a ir teniendo menos dudas. Ay, no lo guardé. Qué pena. Listo. Entonces, vamos a revisar nada más este artículo y con esto vamos a terminar nuestra clase de hoy. En este artículo se quiere encontrar, se quiere determinar predictores para peso y longitud de los niños al nacimiento. Entonces, tenemos este modelo de regresión. Vean. Entonces, tenemos peso y tenemos talla. Analícenlo un momento. En este caso, Guillermo, sí les están poniendo en la parte de abajo cómo es que se codificaron las variables. Entonces, analícenlo un momento y vamos a ver cómo se interpreta. ¿Cómo se interpretaría cada una de estas variables? Aquí lo que nos están dando nos están dando los valores de beta para las diferentes variables, tabaquismo, consumo de alcohol, uso de anticonceptivos. Nos están dando también la constante. Entonces, tendríamos manera de sacar la ecuación. Vayan anotando la ecuación y ahorita me dictan la ecuación y vamos a ir analizando cómo se interpretan estos valores. Ahorita que estén listos, me avisan. Tenemos unos 5 minutos. Entonces, anoten su ecuación y anoten cómo interpretarían estos resultados para predecir peso al nacimiento y longitud al nacimiento. Mi ecuación total, no sé qué, son que smoking. No sé, mi ecuación, ¿dónde está? Ahí está. 391.6 más Bert 52.3 por... Grisha ya nos está dando la respuesta. Ay, perdón, tenía abierto el micrófono, perdón. ¿Listos? ¿Cómo van? No sé si estoy bien. Ok, listo. ¿Listo? Vamos. A ver, sería que Y es igual a 3.391.6. Y bueno, dependiendo de la variable, en la de fumar sería menos 218 por los meses. Ok. En este caso, Ana Lucía, tenemos la variable, está codificada, es una variable cualitativa. Entonces, está codificada como sí y no. Entonces, tendríamos 218 menos 218 por 0 si no fuma.
Es decir, si la mamá no fuma, esta variable no tendría impacto en el peso al nacimiento. Pero si fuma, lo multiplicaríamos por 1 y entonces, si la mamá fumó, aquí no sabemos, esa es una debilidad. No es lo mismo fumar tal vez un cigarrillo que fumar 20. Entonces, si fumó, tendrá un hijo que pese 218 gramos menos. Ujú. Ahora, síguele con las siguientes variables. Consumo de alcohol. Ok, entonces sería Y es igual a 3.391.6 menos 37.6 por, y ya dependiendo 0, 1, 2 o 3. Ok, perfecto. Digo, o 4. Entonces, aquí para alcohol sí está la variable ordinal y nos están diciendo diferentes categorías. Esto diferente a lo que ocurría con consumo de tabaco, que era solo sí o no. Ujú. ¿Cómo interpretaríamos ahora la variable de edad materna? Miguel, ¿cómo interpretamos la variable de edad materna? En eso estoy, maestra. 1, solo 1. Edad materna. Ajá. Por cada año de edad, Por cada año de edad pesaría 7.6 gramos más. exacto. Ajá. Entonces, una mujer de 15 años tendría un producto con menor peso que una mujer con 30 años de edad. Ajá. Ok. Ahora, vamos a hacer entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Este es un modelo de regresión múltiple. Entonces, esta es la constante y se van sumando los distintos betas. Entonces, aquí es menos 218 por tabaquismo, que está codificada como 0 y 1. Después se van sumando cada uno de los betas. Ajá. Después es menos 37.6 por el consumo de alcohol. Ajá. Más cada una de las variables. Ajá. Más lo mismo para, por ejemplo, edad materna, que es 7.6 por edad. Ajá. Y así le van sumando todas. Ajá. Esta sería la fórmula. Ahora, vamos a longitud al nacimiento. ¿Cómo interpretamos el tabaquismo para longitud al nacimiento? Que si la madre fumaba, tendrá el producto 0.9 centímetros menos que si no fumaba. Perfecto, es correcto. Ahora, ¿cómo interpretamos edad materna y longitud al nacimiento? Que por cada año más que tenga la mamá, el producto va a medir 0.03 centímetros más. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué me gusta este artículo? Porque va desglosando con toda claridad cómo codificaron las variables y nos da los elementos para obtener nuestra fórmula. No en todos los artículos vamos a tener constante, a veces solo nos ponen los coeficientes y la significancia, pero aquí sí tenemos todos los elementos para poder desglosar la fórmula, tanto para peso como para talla. Entonces, este artículo se los voy a subir al Classroom por si quieren revisarlo, repasarlo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Este es un tema
que es difícil, requiere muchas clases, muchos ejercicios para poder entenderlo, pero es el fundamento para todos los modelos de regresión que vamos a analizar. Bueno, vamos a analizar regresión logística, probablemente algo de Cox, y después ya vamos a pasar a los elementos para hacer la revisión sistemática. Entonces, hasta aquí, ¿dudas? ¿Comentarios? En el multivariado, o sea, se sumaría todo y el resultado daría cuánto en específico en esa mamá, o sea, porque en los paréntesis se pondrían los datos de una mamá en específico, ¿no? Si fumó o no, así. El resultado sería cuánto pesaría su producto, más o menos. Exacto. ¿Cuánto pesaría y cuánto mediría en una mujer con determinada edad, que tiene ciertos antecedentes de tabaquismo, de alcoholismo, con cierto nivel de escolaridad? Ustedes de esta manera lo podrían utilizar en la consulta para predecir el peso y la talla de un producto a partir de estos diferentes antecedentes de la mamá. Entonces, lo que se busca es que pueda ser transpolable a su población y que a lo mejor ustedes se puedan adelantar, ver si a lo mejor la mamá tiene más riesgo de tener un producto macrosómico y adelantarse a lo mejor a un parto distóxico o a lo mejor, no sé, programar alguna cesárea o hacer alguna acción específica para prevenir que esto ocurra, con las características que tiene la mamá al momento de la atención. Ok, entonces esto es la base de las fórmulas que vemos para la tasa de filtrado y todo eso. Por supuesto, a partir de un modelo de regresión fue que se llegó a determinar la fórmula de Cockcroft-Gault para determinar la tasa de filtrado glomerular a partir de la creatinina, peso, sexo. Esta es la base de lo que utilizamos siempre en la clínica. Y es la base, el desenlace es cuantitativo, pero a partir de estos mismos supuestos, con un desenlace dicotómico, podríamos también hacer predicciones. Este beta, si ustedes lo transforman, si lo sacan, si lo transforman, este es el logaritmo del OR. Entonces, si ustedes esto lo pueden transformar en un OR para los modelos de regresión. Por eso es tan importante entender esta base para poder transpolarlo al resto de los modelos. Este es el logaritmo. El elevarlo al exponente nos daría un OR en un desenlace dicotómico. Entonces, esa es la importancia de estos modelos de regresión. Y necesariamente para hacer una revisión sistemática, primero tendríamos que analizar cada uno de los resultados, entenderlos por separado, para posteriormente después sumar los efectos de los distintos estudios. Entonces, en los distintos estudios o suman los ORs, pero también pueden sumar los betas o las medias. Entonces, por eso es tan importante que primero lo analicemos en lo individual para posteriormente analizarlo en conjunto. Su tarea. ¿Cuál va a ser su tarea? Les voy a compartir una base para predecir glucosa. Ustedes van a intentar hacer un modelo para predecir glucosa. Pueden utilizar las variables que estén ahí cuantitativas, las variables dicotómicas, como a ustedes se les haga más sencillo. Me van a poner la explicación de los resultados. Uno, van a poner qué significa la R cuadrada, el ANOVA. Después van a hacer su modelo de regresión, me van a poner la fórmula y me van a decir qué significan esos resultados. Entonces, esa va a ser su tarea. Van a repasarlo porque al final de la clase les voy a poner un artículo
y vamos a hacer una evaluación de ese artículo. Es un artículo sencillo, pero sí necesito saber que ya no hay dudas respecto a la interpretación de estos modelos de regresión. ¿Dudas hasta aquí? Ya no alcancé a escuchar bien. ¿Es de un artículo que queramos o usted nos los va a mandar? No, yo se los voy a compartir. Aquí todos vamos a analizar el mismo al final de la clase. Pero es un artículo Una pregunta. lo que hemos estado revisando. Sí, Este modelo se puede aplicar a eso de farmacología de las dosis respuesta. así es. Ah, ok. Cuando haya un comportamiento lineal. Ah, ok. Va que va. Ujú. ¿Ninguna duda más? ¿No? No. Ok, listo. Pues hoy terminamos más temprano. Tienen todavía oportunidad de repasarlo. Les comparto el video de la clase para que tengan oportunidad de checarlo si tuvieran alguna duda y les subo ahorita la tarea. Sí, doctora, gracias. Doctora. Entonces, Gracias, doctora.